bendecimos, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a su canal cristiano Lucho te predica acerca de Dios. Hoy quiero darle continuidad al video que anteriormente había empezado. Me refiero al video que titulé ¿Es confiable la Biblia? En este video quiero darle seguimiento. En el video anterior yo mencionaba dos razones: la historia y la arqueología, dos razones primeras que hacen que la Biblia sea confiable, que han demostrado que la Biblia es confiable. Hoy yo quiero mencionar tres razones más que quedaron pendientes del video anterior, pero quiero complementar un poco la segunda razón, la arqueología. Yo hacía la siguiente pregunta en el primer video: ¿qué hace que un texto antiguo sea confiable? ¿Qué hace que un documento antiguo sea confiable? Cuando usted lee un libro de historia, un libro de política, ¿qué hace que ese documento sea confiable? Yo mencionaba varias razones, varios requisitos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia es confiable? También se debe de juzgar de la misma manera. ¿Qué criterios se deben de cumplir para saber que la Biblia, como un libro histórico, es confiable? Obviamente que hay criterios. Mucha gente no cree, mucha gente cuestiona, critica, ataca a la Biblia, mucha gente tiene mucha falta de conocimiento, hay mucha ignorancia, se dejan llevar por pensamientos negativos que han oído de otros. Lamentablemente no se han tomado el tiempo de leerla de principio a fin. Pero cuando uno se detiene a leer la Biblia, se da cuenta que es cierta. No hay que dejarse llevar por malas opiniones o comentarios negativos, sino meterse, inundarse del contenido de la Biblia y te darás cuenta que es confiable. Pero bien, yo quiero mencionar 7 descubrimientos arqueológicos que comprueban que la Biblia es cierta. Número 1. La inscripción de Pilato. Se descubrió en 1961 en Cesarea Marítima. Si Poncio Pilato existió, entonces también Jesús existió. Si Poncio Pilato, como un personaje histórico, existió, entonces también Jesús existió. Aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Por qué mucha gente no cree que Jesús existió como un personaje histórico? Hago la siguiente pregunta: ¿existió Napoleón Bonaparte? ¿Existió Alejandro Magno? ¿Existió George Washington? Claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Será que estuvimos allí para verlos? ¿Será que estuvimos allí para verlos? No, ¿verdad? No estuvimos allí para verlos. ¿Cómo sabemos si existieron o no existieron si no estuvimos allí para verlos? Porque sencillamente hay textos que hablan de estos personajes históricos. De la misma manera sabemos que Jesús existió porque la Biblia habla acerca de la existencia de Jesús y la Biblia ha demostrado ser mucho más confiable que tantos textos antiguos que hablan de personajes políticos o de pensadores y filósofos griegos. La Biblia ha demostrado ser más confiable. Así que Jesús existió, la historia lo demuestra. Cuando tú lees un libro histórico o una enciclopedia secular, te darás cuenta que siempre se dice antes de Cristo o después de Cristo. Jesús marcó la historia en un antes y un después. Jesús en realidad existió como la Biblia dice. Segundo descubrimiento arqueológico. Se descubrió el túnel de Ezequías. En el año 1838, este túnel se encuentra bajo Jerusalén, como el relato de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 30, menciona el túnel de Ezequías. Luego la arqueología
se encargó de descubrir ese túnel. Razón número 3, descubrimiento número 3. El prisma de Taylor. En 1830 en Nínive se descubrió un prisma. Es un artefacto que contiene información, que contiene texto, y esto hablaba de la existencia de Sennacherib, rey de Asiria, como lo menciona Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. La arqueología descubrió el prisma de Taylor, confirmando que Sennacherib, como un personaje histórico mencionado en la Biblia, en realidad existió. Descubrimiento número 4 de la arqueología: la inscripción de David. Se descubrió en 1993 en Tel Dan, Israel. Esta inscripción menciona de la casa de David. Eso menciona de la casa de David. Cuando tú lees en la Biblia, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, vas a notar que muchas veces se dice de la casa de David, perteneciente a la casa de David. Pues esta inscripción menciona de la casa de David y se descubrió en 1993, así como el relato de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19, habla acerca de la casa de David. Descubrimiento número 5. La estela de Mesha o piedra moabita. Esta estela se descubrió en 1868 en Jordania. Mesha, ¿quién era Mesha? Mesha era el rey de Moab que mencionó a Omri como el rey de Israel. ¿A dónde aparece eso? En Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 21 al versículo 28. Y también en Segunda de Reyes, capítulo 3, del versículo 4 al 6. Allí se nos habla acerca de este rey de Moab que se llamaba Mesha. Este rey mencionó a Omri como el rey de Israel. Y en esta estela que se descubrió en 1868 se comprueba la existencia de este personaje. Descubrimiento arqueológico número 6. La casa de Nazaret. Se descubrió en la antigua Nazaret en el año 2009. ¿Cuántos aquí todavía no creen que las edificaciones que existían en la antigua ciudad de Nazaret, una pequeña ciudad donde Jesús vivió, cuántos creen si en realidad existieron o no? Pues sí, existieron. En el 2009 se descubrió una casa en Nazaret. Séptimo descubrimiento arqueológico: el cilindro de Ciro. Yo mencionaba en el primer video Ciro, el rey de Persia. En el año 1879 se descubrió el cilindro de Ciro. ¿En dónde? En la antigua Babilonia, aquella tierra donde hoy en día es Irak. Este cilindro que habla acerca de Ciro se encuentra en un museo británico. ¿A dónde podemos leer acerca de Ciro? Se menciona en el libro de Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 11. La arqueología, como yo mencionaba anteriormente, se ha encargado de comprobar lo que la Biblia dice. De esa manera sabemos que la Biblia es precisa arqueológicamente. Quiero mencionarte también otra razón de por qué la Biblia es confiable: el aspecto de la ciencia. Mencionaba la historia, la arqueología, ahora quiero mencionar la ciencia. La Biblia menciona en Isaías capítulo 40, versículo 22, que la tierra es redonda. ¿Cómo el profeta Isaías podía saber que la tierra era redonda 700 años antes de Cristo, cuando no había la tecnología ni el avance como lo tenemos hoy en día en la época moderna? ¿Cómo Isaías podía saber que la tierra era redonda? Sencillamente no lo podía saber. Dios le reveló ese conocimiento. Así que la Biblia demuestra ser científicamente precisa.
se nos habla de la redondez de la tierra en Isaías capítulo 40, versículo 22. También se nos habla acerca de que el universo se está expandiendo. En el mismo capítulo 42 de Isaías, versículo 5, se habla de que el universo se está expandiendo. Dice que Dios despliega los cielos como una cortina. La ciencia en la época moderna descubrió que el universo se está expandiendo y la Biblia lo decía hace miles de años. ¿Cómo era posible tener ese conocimiento sin la tecnología que tenemos hoy en día? Porque Dios lo reveló. Así que la Biblia es confiable científicamente. Otro aspecto que quiero mencionar es el hecho de la gravedad. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice que la tierra cuelga de la nada. Se habla acerca de la ley de la gravedad. Como Job, que es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, podía saber acerca de la ley de la gravedad si aún no existía la tecnología para salir en una nave espacial hacia la órbita terrestre. Dios se lo reveló. La Biblia, miles de años atrás, hablaba acerca de que la tierra cuelga de la nada. Luego la ciencia y la tecnología moderna lo confirmaron únicamente. Hay una cuarta razón por la cual la Biblia es confiable. Se trata de las profecías. Las profecías bíblicas, más del 30% de la Biblia es profética. Las profecías bíblicas se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. Pregunto, ¿quién puede saber el futuro con exactitud si no solo Dios? El hombre no puede saber el futuro con precisión, solo Dios. En un ejemplo, Isaías capítulo 53, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías detalló la profecía mesiánica. Detalló con precisión la profecía mesiánica, una de tantas profecías mesiánicas. Luego, cuando Jesús nace, se cumple esa profecía mesiánica. Más de 700 años después. ¿Quién puede saber el futuro si no solo Dios? La Biblia demuestra ser confiable porque es profética. Y muchas de las cosas que menciona Apocalipsis aún no se han cumplido, pero están allí esperando a ser cumplidas. Y la última razón, la razón número 5, por qué la Biblia es confiable, que yo quería mencionarles, es acerca de su unidad temática. Me refiero a que la Biblia fue escrita en un período entre 1500 y 1600 años por más de 40 autores humanos en 3 diferentes continentes, África, Asia y Europa. La mayoría de estos hombres no se conocieron entre sí. Eran de diferentes procedencias, diferentes profesiones, diferentes épocas. Lo interesante es que aunque fueron más de 40 hombres en 3 diferentes continentes, separados por zonas geográficas y procedencias, todos hablan acerca de lo mismo. Estos más de 40 hombres no se pusieron de acuerdo. Interesantemente, sin conocerse, la mayoría hablan acerca de lo mismo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué es que el hombre está separado de Dios? ¿Quién es Israel que hizo Dios por su pueblo? ¿Quién es el Mesías que hizo Dios para restaurar su relación con el hombre? Y todos estos hombres hablan acerca del mensaje de Dios de salvación para el mundo. No se pusieron de acuerdo. En realidad, el autor principal es el Espíritu Santo. La Biblia demuestra ser confiable porque tiene unidad temática, no se contradice. Pero estaremos haciendo un último video, así que no te lo pierdas, que estará muy interesante. Gracias por seguir con nosotros. Ayúdanos a crecer y que Dios te bendiga.